Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde nos estén visitando. Mi nombre es Carlos Zulate, ya varios me han escuchado por aquí. Eh, Después de un cierto tiempo ya me tienen otra vez aquí moderando la charla del día de hoy. Bueno, primero presentarles el día de hoy nos van a estar hablando sobre índices columnares en análisis en tiempo real. Nuestro amigo Juan Alvarado desde Guatemala. También recordarles que la próxima semana vamos a tener a nuestro colega Kenneth Dureña, que nos va a estar hablando sobre Basic Availability Groups, Multisubnet, con Failover en Azure, para SQL 2016. Tema bastante interesante. Juan, no sé si me puedes pasar la siguiente diapositiva. Bueno, también recordarles, invitarlos a todos que, que formen parte de nuestra comunidad, o sea, que nos sigan si quieren en las redes sociales como es Twitter, YouTube, SlideShare, también en nuestro sitio web en globalspanish.sequalpass.org. Tenemos un nuevo sitio, un poco más llamativo, más a la moda, como pueden llamarlo algunos. También recordarles que en YouTube y en SlideShare se estarán compartiendo los videos, las grabaciones de las charlas y las presentaciones de los charlistas. Si puedes pasar a la siguiente, Juan, por favor. También recordarles que no solo somos, ¿verdad?, el capítulo virtual en español, tenemos bastantes otros capítulos virtuales dentro de la comunidad, de los cuales pueden formar parte y están de su interés. Tenemos el capítulo virtual de seguridad, de security, el de en ruso, por si algunos que participaron, el de ruso, el de database administration, el de cloud, el de big data, performance, women in technology. Básicamente hay infinidad de capítulos virtuales a los cuales puedan pertenecer si es de su agrado. Bueno, también recordarles que todo esto que hacemos nosotros aquí es parte del voluntariado, ¿verdad? Paz. Cualquiera de ustedes también puede estar colaborando a la comunidad como tal, ya sea para los SQL Saturday, para los capítulos virtuales, para diferentes eventos. Entonces los invito a que si gustan puedan pasar a ser parte de este voluntariado, de este gran equipo de trabajo, visitando aquí el sitio de volunteer.sequalpass.org. Siguiente, Juan, por favor. Y bueno, no está más, ya la mayoría de los que están por aquí posiblemente se registraron en Paz, esta parte del requisito, pero aquí están los links de sus redes sociales, del sitio, Twitter de la comunidad para que puedan seguir participando y estén al tanto día a día de todas las actividades o eventos que se vayan a realizar por parte de Paz. Y bueno, sin más por el momento, los dejo con nuestro amigo Juan. Y adelante, Juan, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos los asistentes. Tengo el placer de poderles dar hoy, el día de hoy, una presentación acerca de índices columnares y análisis en tiempo real y su uso en Data Warehouse, ¿no? Índices columnares es un tema que viene más o menos desde el 2014 y han venido mejorando muchísimo esta parte, ¿no? Ahorita vamos a ver exactamente qué es y cómo nos beneficia en la nueva versión. ¿Ok? Un poco de cosas acerca de quién soy. Soy un MVP en Data Platform. Ya llevo 11 años exactamente en ser MVP. También soy un consultor senior en lo que es temas de inteligencia de negocios y bases de datos de SQL Server. También soy instructor de cursos de BI y de SQL Server y me especializo mucho en la parte de SQL Server, Power BI, que es mi otro mundo, que realmente me encanta y me apasiona, la parte de SAP y la parte de Oracle. Entonces, todos esos temas son los que realmente tengo que ver y me defino como un apasionado o como un estudiante realmente de lo que es SQL Server, ¿no?
O sea, realmente no me defino como un experto, porque realmente un experto es que lo debería saber todo y siempre ando aprendiendo. Entonces, siempre me defino como alguien que me gusta mucho SQL y que es como un estudiante de lo que es tecnologías de SQL Server. Con cada versión nos van cambiando las cosas y tenemos que seguir aprendiendo y aprendiendo. Es parte de la evolución de un DBA que debe tener, ¿no? Ok, bueno, ya entrando en el tema, veamos esto, realmente cómo funciona. Actualmente nosotros en la parte de BI o de Data Warehouse tenemos una arquitectura ya definida, ¿no? ¿Cuál es esa arquitectura? Ustedes tienen sus aplicaciones, normalmente son web, pueden ser net, pueden ser Java. Estas guardan su información en un SQL Server y el SQL Server guarda todo esto en su base de datos. Cuando alguien les dice de que quieren analizar información, ¿qué es lo que sucede? Viene uno y desarrolla una interfaz que se le define en el mundo de BI como un ETL. Este ETL, que es la sigla de un Extraction Transformation Language, es una interfaz que se corre cada hora o diariamente o semanalmente o mensualmente. Y lo que hace es sacar la información de nuestros sistemas transaccionales y pasarlos a una base de datos relacional, pero ya diseñada en una diferente forma, en una forma especial para poder ser analizada. Ahí es donde entran temas como diagramas estrella, diagramas Snowflake, etcétera, ¿no? Encima de esto, por supuesto, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros podemos venir, agarrar nuestra reportería y empezar a correr los reportes, ¿verdad? Esa es la forma realmente tradicional. En algunos casos, algunas empresas lo que hacen es poner de por medio el análisis services o cubos de información y estos se alimentan de nuestro data warehouse y las personas no entran a nuestro data warehouse, sino entran a el análisis services, ¿no? La parte de dashboard y sacamos reportería. Normalmente dashboard, hablemos de que accesamos con Tableau, accesamos con Power BI, o con el mismo Excel, ¿no? Y en la parte de reportería utilizamos Reporting Services. Normalmente es así como, esto es la forma tradicional. Ahora, ¿qué problema nosotros tenemos acá? Realmente, acá los principales problemas de esta arquitectura que hemos visto a través de experiencias de poder implementarla han sido, las implementaciones son complejas, ¿no? O sea, si se dan cuenta, necesitamos a alguien que conozca el ETL, conozca las fuentes de datos. Por otro lado, por supuesto, va a requerir 2 servidores. Hay alguien que va a necesitar conocer técnicas de diseño de Data Warehouse, cubos de información y aparte la herramienta visual. Esto va a requerir 2 servidores. ¿Por qué va a requerir 2 servidores? Su sistema transaccional por un lado y su sistema de Data Warehouse en otros servidores. Esto quiere decir, por supuesto, un mayor costo para una implementación de este nivel. Y tal vez de las cosas más importantes, un retraso en la visualización de los datos para poder analizar. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me insertan una factura en mi transaccional e inmediatamente yo no la puedo ver en el sistema analítico. ¿Por qué? Porque estoy fuera de línea. Tal vez la voy a ver en el mejor de los casos con 1 hora de retraso, pero no lo voy a poder ver inmediatamente. Normalmente la voy a poder ver al otro día. Casi en esta arquitectura las cargas son diarias, ¿verdad? Entonces, eso se carga en la noche y al otro día yo lo voy a ver. Pero, ¿cuántas veces nosotros hemos visto el gerente de ventas que quiere estar con su reporte o su cubo de análisis de ventas al día, viendo exactamente lo que está entrando en este momento? ¿Por qué? Porque es una quincena, es fin de mes, y necesita poder llegar a las metas, ¿no? Entonces, tenemos ese tipo de casos. Y, por supuesto, los tiempos. En estos tiempos, ya las personas y los propios negocios necesitan información en tiempo real. Entra la transacción, la quiero ver inmediatamente. Es un requerimiento que casi siempre lo tenemos.
No es en todos los casos, pero sí hay siempre más de algún caso en todas las empresas. Entonces, esos son los retos que nosotros normalmente tenemos que enfrentarnos en una arquitectura cuando la armamos de esta forma, ¿no? Ok, ¿cómo podemos poner esto de una mejor forma? De una forma para poder solucionar esto. Bueno, uno de los objetivos es minimizar esa latencia de datos. ¿Cómo la podemos minimizar? Bueno, tenemos nuestra aplicación, sigue estando en la misma forma, pero ahora lo que hacemos es agregamos un índice columnar a la base de datos transaccional. De esta forma, yo puedo venir y poder ir a hacer queries a mis tablas transaccionales. Eso es muy chico, realmente. O sea, podríamos decir, de las formas que ahora están muy de moda para poder sacar cierta clase de análisis. No son para todos los casos y no nos resuelve, podríamos decir, que ya no necesitamos un data warehouse, en absoluto. Muchas veces se necesita siempre el data warehouse, pero esto minimiza, podríamos decir, requerimientos de ver en línea las cosas y que tengamos que estar transformando nosotros constantemente la información que va entrando, ¿verdad? Y ahí puedo venir y hacer mis queries, ¿ok? Claro, en medio puedo poner un análisis services y el análisis services puede venir y ser una capa intermedia para ayudar a el usuario final para accesar esta información transaccional. En vez de enfrentar al usuario final a tablas transaccionales que normalmente solo la gente de informática las entiende, ponemos una capa intermedia, el análisis services, que nos sirve como metadata para poder ir a traer los datos de mi base de datos transaccional. Claro, ¿dónde está el truco? Column Store. ¿De acuerdo? Ese es Column Store, es el truco. Y el análisis services lo manejamos en el modo de direct query. Es decir, vamos directamente a la fuente de información sin cargar cubos de información, ¿no? O sea, no hay procesos de carga, no hay un proceso de cubo, sino utilizamos análisis services con el modo direct query, ¿verdad? ¿Esto qué nos va a dar al final? Esto es análisis en tiempo real, ¿verdad? Básicamente, esto es el concepto de análisis en tiempo real. No tenemos que cargar datos, no tenemos que procesar queries, nada de eso, sino nomás entra la transacción, la vamos a poder ver nosotros en nuestros reportes analíticos, ¿ok? Ahora, ¿qué beneficios tenemos acá? No tenemos latencia de datos, entra la transacción, inmediatamente nosotros le damos un refresh a nuestro dashboard y lo vamos a ver inmediatamente. No vamos a ver procesos de delay ni cierto tiempo podríamos decir, de rezago de ver la información. No tenemos que crear un ETL tampoco, eso es importante, ¿verdad? No tenemos que tener un data warehouse separado, tampoco para estos casos, no lo hacemos así. Claro, hay ciertos retos y no para todos los casos podemos aplicar esto. Esto hay que quedar bien claro. Esto es un complemento para toda la estrategia de inteligencia de negocios. No es un sustituto de mi data warehouse. ¿Y por qué? Se los voy a decir por los retos. Número uno, utilizando esta latencia, tenemos nosotros minimizamos el impacto. Hay que ver cómo minimizar el impacto en el sistema OLTP, en el sistema transaccional. Cuando nosotros ponemos este column store, es un índice que hay que mantener y hay que ver que no le pegue cuando yo inserto información, ¿no? Entonces, eso es importante. Y lo otro es la principal razón por la cual no podemos sacar de la ecuación al data warehouse, es un análisis analítico complejo, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con eso? Básicamente, imagínense un tema tan sencillo como es la anulación de facturas. En muchos sistemas la anulación de facturas no es una banderita dentro de la factura, sino se lleva en otro lado. Entonces, nosotros queremos dar, por ejemplo, la venta neta y queremos quitar toda la parte de anulación de facturas. Eso posiblemente no sale con un query, ni si no sale va a tener que salir con algún store procedure o con una tabla resumida o con la carga de un ETL, ¿verdad? Por eso es que nosotros vamos a necesitar crear un data warehouse para poder hacer ese tipo de cosas o crear una base de datos analítica. No podemos utilizar
análisis en tiempo real para todo, ¿no? Sino es para ciertas cosas, para ciertos casos, ¿verdad? Ok. ¿Qué no es análisis en tiempo real? Número uno, esto. Tenemos muchas fuentes de información. Desde ahí viene nuestro data warehouse, desde ahí se alimenta. Imagínense que un análisis ustedes necesitan que salga información de un CRM que está en un SQL, su transaccional que posiblemente está en un Oracle, de alguna fuente, otra fuente de información de Excel, por ejemplo, otro pedazo de los datos a analizar. Para eso el análisis en tiempo real no les va a funcionar, ¿verdad? Sí, porque van a tener que cargar un ETL y van a necesitar ustedes que transformar la información y conjuntarla, ¿verdad? Ahora, donde sí podemos nosotros ayudar muchísimo, básicamente es poner un índice columnar dentro de nuestro data warehouse para hacer el análisis muy rápido con Direct Query, ¿verdad? Ahí, eso básicamente, eso es otra cosa, ¿no? Eso lo vamos a ver en la demo rápidamente cuando miremos cómo funciona esto. El análisis avanzado, por supuesto, si se necesitan hacer cálculos complejos, es indispensable tener un data warehouse. Un análisis en tiempo real no lo van a lograr ustedes hacer, ¿verdad? Y, por supuesto, si necesitamos tener un esquema estrella, pues, también, o alimentar un esquema estrella, no lo vamos a poder aplicar realmente en un análisis de tiempo real, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con respecto a eso, ¿ok? ¿Qué retos tenemos nosotros al aplicar análisis en tiempo real en un esquema OLTP o en su transaccional? Los datos no están normalizados, es decir, hay un montón de tablas que tienen información que yo voy a conjuntar y las consultas van a requerir múltiples joins, ¿no? Entonces, hay que ver a qué tablas le podemos poner un column store index. ¿Ok? Bueno, internamente, ¿qué es lo que llega a suceder? Lo que llega a suceder es nosotros tenemos nuestras tablas basados en disco, están guardadas en disco, nosotros tenemos un índice. B3 normalmente un índice cluster o non-cluster, lo tenemos y apuntan hacia nuestros datos. Cuando nosotros tenemos un índice non-cluster column store, lo que ocurre es de que va a venir una compresión y una forma diferente de almacenar esos índices. Transforma el índice a nivel registro y a nivel B-tree a nivel bitmap para poder localizar nosotros la información y recorre en el mapa bitmap para traer la información. Eso hace súper rapidísimo los datos, ¿no? Si algunos de ustedes han oído, por ejemplo, de SAP SideIQ o de Teradata o de cualquier base de datos columnar, es el mismo concepto que metió Microsoft dentro de SQL, únicamente que nosotros podemos convivir con tablas transaccionales, ¿no? Entonces, cuando ustedes crean un índice columnar, básicamente están aplicando esa tecnología dentro de la parte de SQL y el radio de compresión es muy, muy grande. Claro, van a depender de los datos, ¿no? ¿Ok? ¿Qué pasa con los datos? Como esto está en vivo, o sea, algo importante es que yo puedo hacer update, delete, insert en tiempo real. Es decir, no necesito quitar o deshabilitar el índice para que me funcionen mis insert, update, delete. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es de que todo esto del delete es guardado en un buffer que va a estar marcando lógicamente qué registros son los que van a estar borrados, ¿no? O están siendo actualizados. Y mantiene grupos delta, que son los cambios que yo estoy haciendo a mi data, y eso lo mantiene como tablas, como áreas calientes, ¿no? Para poder ser accesado. ¿Qué principales puntos tenemos en esto? El índice es actualizable, o sea, ustedes lo crean y se olvidan del índice. Anteriormente teníamos que deshabilitarlo, por ejemplo, si queríamos hacer un insert, un update o delete, había que deshabilitarlo en versiones anteriores, 2016, automáticamente ya nosotros lo podemos utilizar sin, totalmente actualizable, sin deshabilitarlo, ¿no? Eso es grande, ¿no? Eso es importante.
Lo otro es, se recomienda borrar todos los índices non-cluster que son utilizados para análisis de información que ustedes tengan encima de esa tabla. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque normalmente SQL siempre va a preferir utilizar los índices columnares. Eso casi siempre escoge el índice columnar, entonces están de más los índices non-cluster, ¿verdad? Entonces eso le quita rendimiento y velocidad a lo que es la inserción o la manipulación de los datos cuando nosotros actualizamos alguna información dentro de la tabla. Algo importante es no tenemos que hacer ningún cambio en la aplicación, o sea, no tienen que hacer nada en la aplicación. Y el índice Column Store automáticamente mantiene los datos, o sea, ustedes no se tienen que preocupar de eso, ¿de acuerdo? Y el optimizador siempre va a escoger el índice columnar sobre los demás. Ella sabe cuándo utilizarlo, ¿ok? ¿Quiénes utilizan ya esta tecnología? Si ustedes tienen Dynamics AX7 o Dynamics 365 for Operation, normalmente así es como ellos hacen el análisis en tiempo real, utilizando este tipo de estructura. ¿Ok? ¿Cómo podemos minimizar el impacto? Bueno, lo que hacemos es que le decimos que esa área de datos que acaban de modificar no la compresione o no la opere tan inmediatamente, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando creamos el índice, podemos venir y podemos utilizar una opción que se llama Compression Delay y le podemos decir cuántos minutos va a esperar antes de operar o de compresionar la información. De esa forma, no le pegamos tanto a las inserciones o a la tabla cuando estamos insertando. ¿Ok? Entonces, eso se mantiene siempre dentro de los delta groups y puntos principales, se crean índices para esto, es recomendable crear índices en columnas que no cambian constantemente, ¿verdad? Eso es importante. Con el compression delay, ese grupo que acaba de cambiar de registros no es compresionado, operado inmediatamente, sino hay un rezago, ¿de acuerdo? De esa forma no le pegamos mucho a la operación de la tabla y minimizamos o eliminamos la fragmentación del índice, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que, ¿cómo se llama? Eso es lo que deben de hacer, ¿ok? Muy bien. ¿Qué pasa con el análisis en tiempo real y la carga de mis sistemas? ¿Qué más cómo podríamos decir, minimizar esto utilizando las nuevas tecnologías de SQL? Always On. Con Always On y los AGs o los Availability Groups, nosotros podemos hacer realmente lo siguiente. Podemos agarrar y podemos poner réplicas secundarias de lectura y redireccionar a las personas o a los usuarios o a nuestros sistemas de reportería a estos nodos secundarios, utilizando siempre los índices en tiempo, los índices columnares. De acuerdo a esto se van a replicar también en el nodo secundario. Entonces pueden ir y en vez de ir a la base de datos transaccional, los usuarios van a ir a la réplica de lectura y desde ahí van a sacar la información. Pero como ya tienen índices secundarios, índices columnares, esto va a ser muy, muy rápido, ¿no? Eso es muy, muy nice y muy útil para poder minimizar el overhead que podamos tener de poner muchos índices índices columnares en nuestros sistemas transaccionales. ¿Ok? ¿Qué principales puntos tenemos acá? Esta es una arquitectura distribuida que libera mucho la carga del sistema utilizando Always On. ¿De acuerdo? Entonces, creo que Kenneth la próxima semana va a dar una charla acerca de los Availability Groups. Se la recomiendo mucho porque él ya va a ahondar un poco más encima de cómo armar una infraestructura de este nivel. ¿De acuerdo? Y se pueden redireccionar las lecturas
al segundo nodo. Entonces, todo lo que sea lecturas va a ir al segundo en vez de ir al sitio primario, que es en transaccional. Evitan bloqueos en un servidor específico para estas consultas y va a ser muy, muy nice. ¿Ok? ¿Cómo podemos nosotros? Podemos también crear column store index en memoria. Sí, lo podemos hacer utilizando tablas residentes en memoria. Crean una tabla residente en memoria y le pueden crear un índice column store. Y eso realmente va a volar porque toda la estructura realmente está en la memoria del servidor. ¿De acuerdo? Siempre opera los delta group y los índices columnares, siempre va a estar, pero va a estar viendo nuestra tabla que está totalmente en memoria. ¿Ok? Por supuesto, siempre se recomienda usar la opción Compression Delay en ese caso. ¿Para qué? Para no pegarle mucho al CPU cuando ustedes estén insertando datos encima de una tabla que está totalmente en memoria. ¿Ok? Todos los datos, inclusive el column store, va a estar guardado en memoria. Es más, si ustedes lo hacen en un column store cluster, van a volver la tabla column store totalmente, porque el índice cluster, sus datos son parte del índice. A la hora de poner el índice cluster column store index, van a volver la tabla. Básicamente, el efecto va a ser una tabla guardada columnarmente. No van a requerir cambios a la aplicación o LTP, son muy, muy nice, y van a poder trabajar esto. Muy bien, bueno, antes de pasar a todas las preguntas y todo eso, veamos cómo funciona, ¿de acuerdo? Vamos a ir, básicamente voy a ir acá. Yo estoy trabajando acá con SQL 17, ustedes pueden probarlo, por supuesto. Este es el CTP2, bien importante, cómo se va a visualizar. Para que me entiendan acá, yo tengo mi base de datos de Contoso. Veamos cómo, cuáles son las tablas que más tienen datos. Van a ver ustedes y van a poder ver acá esta tabla que se llama Fact Online Sales. Tengo casi 13 millones de registros, ¿verdad? Es grandecita, ¿no? Entonces, esta es una tabla ya de mi data warehouse que yo tengo acá, ¿no? Entonces, vamos a cerrar esto. ¿Ok? Bueno, entonces, hagámosle unos cuantos queries. Voy a venir, veamos acá, vamos a copiar porque no lo copié, fue error mío por acá. Vamos acá, decirle un nuevo query, ¿ok? Y rápidamente vamos a ver esto, ¿ok? Muy bien, entonces, veamos esto. Voy a venir y voy a correr esto. Esto es algo muy tradicional. Quiero ver por las llaves, quiero que me muestre los códigos de mis tiendas por mes, la suma de las ventas. ¿De acuerdo? Esta tabla Facts Online Sales, para que ustedes miren, si yo la miro acá, a nivel índices, no tiene realmente ningún índice. Entonces, voy a venir, le voy a decir que voy a querer estadísticas en vivo y voy a ejecutar este query. ¿De acuerdo? Entonces, dense cuenta rápidamente, acá estoy viendo cómo pasa y cómo hace el throughput de mi transacción, se tardó 6 segundos, ¿ok? Aquí está, este es básicamente cómo ella operó todo, ¿no? ¿Ok? Bueno, ahora, si yo la complico, porque acá si miramos los resultados, está aquí la llave de la tienda. No, yo no quiero la llave de la tienda, yo lo que quiero es en sí el nombre de la tienda. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a venir y voy a conjuntar acá. ¿Ok? Muy bien. Voy a conjuntar acá con la tabla de dimensión. Le vamos a dar un ejecutar. ¿Ok? Veamos cómo funciona ahora. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo se va a tardar? Y ahorita lo está uniendo. Esto es clásico que ustedes hagan en un data warehouse, ¿no? Entonces, dense cuenta, esta es la forma en que se tardó 8 segundos, ¿no? Ahora,
Veamos esto. ¿Qué pasa si le creo un índice cluster a esta tabla? Un índice columnar a esta tabla. Hagámoslo. Vamos a darle clic aquí. Le vamos a dar, aquí a nivel índices, New Index, y le voy a decir que va a ser un non-cluster. ¿Ok? Muy bien. Vamos a dar un add acá, y le voy a decir, quiero todas las columnas. Normalmente se estila en un índice columnar meter todas las columnas, ¿de acuerdo? Para poder aprovechar el indexamiento. ¿Ok? Muy bien. Dámosle OK. Veamos cómo funciona. Ahorita estamos compresionando 12 millones, creando el índice columnar en 12 millones, casi 13 millones de registros. O sea, este tiempo que ustedes están viendo, van a ver que no es tan tardado, y ya me va a quedar mi índice columnar. Estamos haciéndolo para que no crean que esto es un hiper mega servidor en una máquina de más o menos 20 gigas de RAM, ¿no? Y tiene 4 procesadores. Es una máquina, para mí, estándar, para muchos es bien estándar, hasta pequeña, para poder tener este volumen de datos, ¿no? Entonces vamos a esperar que termine de crear el índice columnar en este momento. ¿Ok? Veamos en lo que termina. Ya casi va a terminar, ¿verdad? Esto del índice columnar creo que ha mejorado muchísimo en la versión 2016 y 2017 también ha tenido sus mejoras. Entonces, yo creo que la versión 2016 ustedes Column Store pueden trabajarlo sin ningún problema, no hay mayor restricciones, ¿no? Solo los campos, campo imágenes, campo texto, ese tipo de XML, por ejemplo, no lo pueden meter en su Column Store por obvias razones, ¿no? Aquí tenemos nosotros el índice, ¿de acuerdo? Ahora, hagamos otra vez lo mismo. Hagamos nuestros queries, ejecutémoslo. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan? Más o menos estábamos como en 6 segundos en la anterior. Ahora le damos al clic. Miren esto. Ya terminé. 2 segundos. ¿De acuerdo? Y acá está que ya escogió el índice Column Store para traer todos esos registros. Ahora, hagamos algo más complicado. Unámoslo contra nuestra otra tabla. Cuando lo unimos con nuestra otra tabla, nosotros vimos que eran 8 millones, más o menos eran 8 segundos los que se tardó, ¿no? Ejecutémoslo ahora, veamos cómo funciona. ¿Ok? 2 segundos. Imagínense ustedes en sus instalaciones haciendo esto, utilizando este tipo de tecnología y este tipo de índices. Claro, acá nosotros, esta es una tabla que yo lo único que hice fue creé el índice columnar en disco. O sea, realmente está guardada en disco. No estoy utilizando nada de memoria. Ahora, vamos a hacer un cambio. Básicamente, yo tengo aquí una tabla que es una copia de la que acabamos de trabajar, pero utilizando la memoria de mi máquina. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo creé esto? ¿No? Entonces, veamos rápidamente acá. Voy a quitar esto. ¿Ok? ¿Cómo creé esta tabla? Esta tabla la creé una vez ya tenía yo mi tabla, veamos, mi estructura, le creé su índice non-cluster primario, ¿de acuerdo? Y lo que le dije es, mire, está optimizada para en memoria. Y le creé de una vez el índice columnar cluster, ¿de acuerdo? O sea, volví prácticamente la tabla columnar, pero ahora va a estar viniendo en memoria y le copié los 12 millones de registros de mi tabla. Entonces, ya con esto es una copia exacta y puedo correr mis mismos queries. Entonces, veamos qué tan rápido ahora funciona, ¿verdad? Mi query que antes tenía, pero ahora con la base de datos en memoria, que es lo que básicamente tengo acá. ¿Ok? Le vamos a dar execute. Vamos a ver. ¿Ok? 1 segundo. ¿De acuerdo? Ahora hagamos la mezcla contra el otro. ¿Ok? Miren la velocidad. O sea, bajamos 1 segundo únicamente poniéndole en memoria. Y eso es con pocos datos. A medida que ustedes tienen más datos, la diferencia va a ser
más significativa y mucho mayor. Se van a dar cuenta más de la velocidad que se tiene. A mayor datos, por supuesto, van a ver una gran diferencia entre tenerlo en disco y tenerlo a nivel memoria, o tener índices columnares o no tener índices columnares. ¿De acuerdo? Ahora, todo esto me ocupa, por supuesto, cierta cantidad de RAM. Entonces, acá yo puedo venir, quiero ver ahora la data, ¿de acuerdo? Y voy a volver a correr mis datos. En SQL 16 y 17, Microsoft ya nos da el chance de venir y de correr o de ver cuánto me está ocupando un query a nivel memoria, ¿de acuerdo? Entonces, acá, por medio de tener los eventos extendidos y de crear una nueva sesión para que mire la memoria que está utilizando por query, nosotros miramos que está ocupando 79 megas en sí, ¿verdad? Eso es lo que está ocupando mi query. Y de esa forma yo puedo ir básicamente analizando la información, ¿no? O sea, son 79 megas. Acuérdense que si van a jugar con bases de datos o van a testear toda la parte de base de datos en memoria, deben de tener RAM, ¿de acuerdo? O sea, no pueden tener poco RAM, deben de tener RAM bastante. ¿Cuánto es bastante? Depende de la cantidad o de qué tan grande información tengan ustedes, pero sí, yo creo que deben de tener 256 gigas para arriba para testear e implementar este tipo de cosas, a menos que su base de datos sea muy pequeña, pero de todos modos, si es muy pequeña, no van a ver ustedes una mejora muy significativa porque van a ser poquitos datos, ¿no? Entonces, esto normalmente se aplica en instalaciones muy grandes, ¿no? Pero lo importante es que tengan el concepto que deben de tener memoria para poder jugar ustedes con esto, ¿no? Entonces, de esta forma, nosotros lo podemos ver. Ahora, ¿cómo podemos mezclar nosotros esto contra el análisis services? Ok, en un ambiente de Data Warehouse, ¿qué es yo lo que hago? Yo creo una base de datos tabular en modo Direct Query. Direct Query es un modo del análisis services tabular que lo que hace es que en vez de cargar la información a memoria en mi base de datos tabular, únicamente está manteniéndola en un caché, pero yo no la tengo que cargar, sino únicamente mantiene el caché de los datos que yo estoy visualizando o que yo estoy consultando. Entonces, acá tengo mi misma tabla. Claro, acá, si yo miro, acá, ok, acá tenemos el modelo. Si yo le doy aquí propiedades, ok, miren esto, este es el Direct Query Mode. Esto debe estar on. Esta charla no me voy a enfocar mucho en el modelo. Sin embargo, si ustedes van a mi blog, en esta semana saqué un post o un artículo acerca de cómo operar, cómo crear un Direct Query Mode y cuándo es que ustedes lo tienen que hacer. Pero pensemos en el caso clásico que ustedes tienen un cubo en tiempo real y quieren el cubo, visualizarlo como cubo, porque la gente lo va a utilizar a través de Excel. Esa es la forma que ustedes lo hacen. Claro, si lo unamos a un índice columnar, realmente están dando una velocidad bastante grande. Acá lo tengo unido contra mi tabla, ¿de acuerdo? Contra mi tabla que tengo en memoria. Entonces, ¿cómo lo visualizo? Bueno, veamos. Aquí tengo mi Power BI, ¿de acuerdo? Soy amante de Power BI, así que me gusta mucho utilizarlo. Voy a venir y voy a ver los datos. ¿Ok? Aquí está Analysis Services. Me pregunta cómo se llama el servidor. ¿Ok? Algo importante, utilizo Connect Live. ¿Por qué no utilizo Import? Porque si lo utilizo Import, lo que ella va a hacer es cargar la información a mi base de datos que tiene Power BI embebida. ¿De acuerdo? Eso no es lo que yo quiero, sino básicamente lo que yo quiero es utilizar mi estructura, utilizar mi cubo, que mi cubo está viendo mis tablas
que yo tengo con Column Store Index directamente. Entonces utilizo con Slide, ¿ok? Que es una conexión directa. Le vamos a dar OK, me saca mis tablas. Aquí está mi base de datos que se llama Demo, ventas online, y miren esto. Acá están las tablas que tienen que ver, ¿no? ¿Ok? Eso hay que trabajarlo del lado de Visual Studio o Data Tools para ponerlo ya más, podríamos decir, en una forma mucho más amigable. Ahí lo hice muy rápidamente, pero vamos a dar OK y automáticamente yo la miro. Aquí está mi tabla. OK, veamos. ¿Qué pasa si vengo yo y le digo que quiero ver mi total de ventas? ¿Ok? Quiero verla como que fuera una tarjeta. Miren la velocidad, 12 millones de registros en este momento, ¿verdad? Eso es muy bueno. ¿Qué pasa si yo quiero ver ahora mi tienda y quiero ver, por ejemplo, veamos el tipo de la tienda, ¿ok? Y quiero ahora mezclarla contra la cantidad vendida. ¿Ok? Miren esto. O sea, realmente es muy rápido lo que ustedes están viendo. O sea, son 12 millones de registros que tiene mi FAQ y esta es la velocidad que ustedes tendrían, ¿de acuerdo? Utilizando únicamente índices columnares. Eso es muy nice y muy fácil de utilizar. Solamente hay que ver cómo nos impacta, hacer pruebas. Esto lo pueden poner los índices columnares encima de sus diagramas o sus tablas transaccionales. Claro, ahí hay que ver el impacto como habíamos visto y utilizar el compression para que no les pegue mucho, etcétera, ¿no? Para que no se fragmente, etcétera. Pero pueden utilizar ustedes. O sea, es muy nice, lo pueden utilizar desde Excel y lo pueden utilizar desde otras partes. ¿Ok? Muy bien, entonces, con eso estamos. No sé, ¿alguna pregunta que tengamos, Carlos? Podemos abrir ya el panel para las preguntas. Bastantes preguntas ya a este momento. Bueno, vamos aquí con la primera. José Augusto nos pregunta, ¿qué tan costosos son los índices columnares en temas de espacio a disco? Son muy pocos costosos. ¿Por qué? Porque hay que acordarse que ella guarda la información en bitmaps. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes pueden tener 12 millones de registros como yo lo tenía, pero por ejemplo, la columna de países, si yo tengo 4 países, ella va a guardar 4 valores únicamente. No es que vaya a guardar 12 millones de valores, sino únicamente que guarda 4. Y así se va con lo demás. Si las columnas no tienen valores repetidos, por supuesto la compresión va a ser menor, pero siempre es mínimo en comparación con los índices B3. A nivel disco, no hay mucho costo que vaya a tener que tener. José Augusto, ¿nos confirmaste? ¿Te quedó clara la respuesta? Bueno, José Augusto también nos pregunta, ¿solo la versión 2016 permite índices columnares actualizados? ¿Versiones como 2012 no hay un Service Pack para que pueda usar esa función? ¿O 2014? No, en 16 salió de que los índices columnares ya son totalmente actualizables. Anteriormente, sí, en las versiones anteriores no se podía. Entonces, cuando nosotros creamos un índice columnar encima de las tablas, cuando queríamos hacer insert, update, delete, teníamos que deshabilitarlo o borrarlo y después volverlo a construir para poderlo dejar. Entonces, era una tarea nocturna, ¿no? Pero en 16 ya son totalmente actualizables, así que no, las versiones anteriores no son read-only únicamente. Okay. Tenemos por aquí a Gilberto Enríquez que nos pregunta, en SQL Server 2017 permite índices regulares y Column Store Index. ¿Cuál debería ser el clúster si requiero ambos, el columnar o el normal? Depende porque no todos, hay que tomar algo en cuenta, ¿no? No todas las tablas deben de tener índices columnares, ¿verdad? Estas son tablas que ustedes necesiten realmente analizarlas
directamente o necesiten aplicar cosas como análisis en tiempo real o que sean muy rápidos. Realmente la norma debería ser mantener los índices cluster y los índices no cluster como hasta ahorita. Sin embargo, cuando tengan ustedes algún caso que necesitan ir a sacar un query donde los analistas de información van a ir a esa tabla transaccional directamente y pueden poner cualquier condición, se recomienda entonces utilizar un índice columnar, ¿verdad? Acuérdense que los índices columnares los van a encontrar también en Service Pack 1 en todas las versiones. Eso es importante porque entonces ya lo pueden aplicar también sobre el estándar. Pero no es que todas las tablas van a ser cluster column store, sino la mayoría van a ser cluster normal y algunas tendrían que ser, dependiendo de los casos, cluster column store o única store non-cluster. Ya que Gilberto nos confirma si se te queda clara la respuesta. Por aquí Gilberto también nos vuelve a preguntar, ¿alguna causa o técnica real la causa de que si se hacen joins entre tablas con índices regulares, con otra con un índice columnar, la demora es mucho mayor que si ambas tablas tuvieran el mismo tipo de índice? No necesitan tener básicamente que las tablas el mismo tipo de índice. Si se dan cuenta en la demo, cuando yo lo hice, lo mezclé con otra tabla que no tenían índices columnares, ¿no? O sea, normalmente si las tablas son muy grandes, tablas pequeñas no valen la pena poner un índice columnar. Deben de ser tablas muy grandes. Hablemos de millones y millones de registros, ¿no? Entre más millones, mucho mejor, porque va a ser mayor el beneficio. Siempre acuérdense que hay un penalty encima de mantener esto. O sea, ¿cuál es el penalty? CPU y fragmentación de la tabla. Entonces, no es necesario que las entidades tengan los mismos índices columnares, sino básicamente pueden hacer mezclas entre índices normales y índices columnares. Confirma si te quedó claro, Gilberto. Antonio Ábalos Castillo nos pregunta, ¿es más recomendable crear índices columnares del tipo non-clustered o por el contrario, clustered? Normalmente son non-cluster, normalmente. Los cluster, hay que ver cuándo es que se utilizan, porque acuérdense que los cluster van a volver su tabla columnar. Eso suena el tamaño de la tabla física. Sin embargo, sí hay que tener básicamente cuidado porque pues, hay un penalty, ¿no? Y acuérdense que el índice closer va a tener los datos en cierto orden, que hay que mantenerlo, y encima hay que mantenerlo columnarmente. Entonces hay que tener cuidado con respecto a eso. Casi la mayoría, cuando se implementa, son columnar non-closer. Y Antonio nos confirma si te quedó clara la respuesta. Después por aquí tenemos a Raúl Martín, que nos pregunta ¿cuándo utilizar un índice columnar, cluster y no cluster? Ok, los índices columnares se prefieren utilizar cuando ustedes necesitan hacer consultas encima de las tablas y que necesiten que sean muy rápidas y que sean lo que nosotros conocemos como análisis, ¿no? Los análisis, si se dan cuenta, si yo regreso a la clase de queries, tienen muchos zooms, tienen muchos group bys, order bys, etcétera, porque yo no necesito ver en forma agrupada para poder analizar el comportamiento de mis datos. Si yo voy a sacar el detalle, por ejemplo, de una factura, en una tabla de detalle de factura, si voy a sacar el detalle, un índice columnar no me serviría mucho. Donde más me sirve es cuando ustedes necesitan hacer agregaciones, necesitan manejar, hacer sumarizaciones, average, promedios, contar, etcétera. Es ahí donde los índices columnares van a ayudar muchísimo porque va a devolver y va a recorrer la información de una forma muy rápida, ¿verdad?
Eh, Hay ciertos casos que si las tablas son muy grandes, si ustedes tienen lo que yo defino como mega servidores, servidores que tienen medio tera RAM, un tera RAM, pueden pensar agarrar esa tabla, ponerla en memoria y crearle un índice columnar encima de la memoria. Su velocidad va a ser exageradamente grande, algo que ni con SSD lo van a lograr tener, claro, eso ocupa memoria. Una tabla muy, muy grande pues, puede ocupar 100 gigas en RAM, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con respecto a eso, pero normalmente esos son los casos que se utilizan esos índices. ¿Aló? 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 ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, sí, correcto, sí te escucho. Ok, algo pasó con mi audio. Bueno, Raúl, ¿nos confirmas Sí por te favor escucho. ok, Raúl, ¿nos confirmas por favor si te quedó clara la respuesta? Y por aquí creo que tenemos de la última pregunta de José Augusto, que nos pregunta, en una migración de bases de datos, si uso 2012 y me paso a 2016, automáticamente ya los índices columnares antiguos quedan con la función para actualizar datos o hay que hacer algún paso adicional para recrearlos. Sí, hola. Juan, ¿me escuchas? Sí, correcto, ahora sí. Ah, ok. ¿Escuchaste la respuesta, no? La pregunta, ¿no? ¿Aló? Aló, aló, Juan. Juan, ¿me escuchas? Sí, no, no te oí la pregunta. Ok, la pregunta es que si tengo una migración de bases de datos de 2012 a 2016, automáticamente los índices columnares antiguos quedan con la función para actualizar datos o hay que hacer algún paso adicional para recrearlos. Juan, ¿me escuchas? No te oí muy bien, pero más o menos deduzco la pregunta, que según entiendo es a la hora de migrar de una versión anterior, si tenía índices columnares y migro hacia 2016, mis índices columnares quedan ya bajo el nuevo formato y actualizables y todo eso, correcto. O sea, quedan ya actualizables y ya funcionando si es que ustedes tuvieran índices columnares en versión 2014, por ejemplo, ¿verdad? Siempre se recomienda de venir porque hay opciones como el Max Duration o el Duration Delay que estábamos viendo, que eso es nuevo, que no lo tenían en 2014, entonces es posible que sea recomendable destruir esos índices columnares y volverlos a construir ya con este tipo de parámetros. Porque en 16 y en 17 vienen nuevas características que pueden aprovechar y son más eficientes. Entonces, es siempre recomendable venir y ponerlo así. De todos modos, si hacen la migración, les va a quedar los índices columnares funcionando ya. Juan, ¿me escuchas? Sí.
escuchas? Juan, ¿me escuchas? ¿Sí? Sí, ahorita sí, correcto. Algo pasó con mi Sí, audio. sí, ya lo vi. Pero bueno, aparentemente sí, por aquí nos confirman que sí escucharon tu respuesta, por lo menos. Ok, gracias. Ok. Gracias. Pues yo creo que eso es lo que tenemos de momento. No sé si puedes ir a la última diapositiva, Juan, por favor. Claro, claro. Permitime. ¿Ya está? Ujú. Sí, todavía no tenemos un abstract, ¿verdad? De esta charla que nos va a dar Kenneth, pero todos quedan totalmente invitados para el próximo 3 de mayo, que nos va a estar Kenneth Ureña hablando sobre lo que es Viability Groups con Multi-Subnet Failure en Azure. Una charla bastante interesante. Ya de antemano algunos detalles tengo, pero les recomiendo totalmente que asistan. Muy buena charla. Y sin más por el momento, muchísimas gracias Juan por tu participación. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Las disculpas del caso ahí por el pequeño fallo del audio. Y pues no, muchísimas gracias Juan. Muchas gracias. Ahí les dejo todos mis contactos, correo electrónico, LinkedIn, Twitter, Skype y mi blog. Ahí tengo varios artículos acerca de este tipo de tecnologías y de cosas de análisis de información en 17 y con SQL 17 y 16. Y muchas gracias. Y como dijo Carlos, disculpas por algún problema de audio. Pero bueno, no sería tecnología sino fallar. Así que Eso pasa cuando estamos en vivo. así es correcto. Así que muchas gracias, ¿verdad? Muchísimas gracias a vos, Juan. También recordarles a todos los que están por aquí que este sábado que viene es el SQL Saturday en Costa Rica. Vamos a tener a Juan y a otros speakers también. Entonces, si no se han registrado, no sé si todavía quedan campos, pero invitados todos. Correcto. Vamos a estar ahí con Jesús Gil, platicando de Data Warehouse en sistemas Linux y de lo nuevo de Power BI que ha salido en los últimos meses, ¿de acuerdo? Entonces, y Carlos también va a dar sus charlas, así que... Sí, por ahí me pueden conocer. Hasta luego y buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Nos vemos.